A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. El tema de Argentina y de América Latina lo estudian muchísimo. De hecho, en la Universidad Carolina, donde yo fui a dar la clase, se habla en español. Después fui a la Universidad Metropolitana, que está cerca de la Carolina y en Praga, para hablar de lo mismo. Porque ellos lo que no pueden entender, habiendo vivido la bota soviética, que en América Latina todavía vean al comunismo como la gran solución de todos los problemas. No lo podían entender, ¿no es cierto? Y te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando todavía no se veía la virulencia del socialismo siglo XXI. Estaba Chávez ahí todavía dando vueltas en una forma muy tímida, hasta que, bueno, al día de hoy sabemos todo lo que está pasando. Buen día, amigos de Cascos Azules. Soy el teniente coronel Juan Manuel Arias. Quería saludarlos, que tengan una linda jornada y gracias por acompañar a los Cascos Azules desplegados por el mundo. Un fuerte abrazo. Cascos Azules. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. La Argentina en guerra. Edición 1195-1196. Lo fue hace 205 años, cuando nos independizábamos. Aromas todavía de independencia aún se percibe en el aire en estas ediciones. Recuerdo que la paz de Europa es la paz de España, y la paz de España es la paz de Europa. Fue ese dilema de los años 80, muchos años después de aquella guerra que entablamos con la madre patria, y eran posturas políticas que justamente se disputaban el ingreso o no a la OTAN como una región para autodefenderse, y se disputaban a su vez el gobierno de aquella patria, de donde salían los barcos. Justamente salían de allí, de Palos o de Cádiz o de La Coruña, lo dijo el presidente. Pero qué paradójico, 45.000 argentinos sobran, o 45.000 argentinos ayudan. La grasa que nos sobra, dijeron el 29 de junio. ¿Debemos competir entre nosotros o unidos dentro de un mundo por lograr plazas que atraigan capitales que paguen valores, queremos ser redundantes, valores valuables? O los argentinos solo somos soja y limones, ya ni siquiera carne ni granero del mundo. ¿Dejamos de competir? ¿Nos bajamos del ring? 45.000 argentinos ausentes o 45.000 argentinos expulsados. Nuestro queridísimo Jorge Tisibaña nos dio una lección aún con el cadáver tibio de su esposa fallecida por COVID. Un debido homenaje pueden seguir en nuestras páginas de noticias. Y sin pretender ser tan dramático ni tan luctuoso, la mujer de quien escribe, de quien esto dice, formaba parte de esos 45.000 execrables que debió ausentarse para cuidar a sus nietas, expulsadas por un mercado laboral que despreció los valores netos de sus padres, menoscabó su experticia y atributos, pues en su Argentina natal, un estudioso y exitoso profesional es sospechado de oligarca, de garca, de la grasa que sobra. No vuelvan, nos hacen un favor, escribió una tal Úrsula Várquez, creo que se llama. Tanto resentimiento duele, apena. No hay lugar para el mérito en su país, aparentemente. El único esfuerzo que se premia es la dependencia, justo en plena celebración de la independencia. El depender del poder de turno, mientras su coequiper Mayra no se atiende en su hospital zonal, sino que en el opulento austral de fondos y costos privados.
retenidos en el exterior las personas y las córneas que la eminencia de Saldívar en Mendoza iban a implantar en otros seres humanos que por quizá provenir del Imperio del Norte son menos humanos, aunque enarbolemos las banderas de los derechos humanos. Te fuiste, pensabas que era superior. Bueno, ¿qué vamos a apologizar esto? La selección de los que conducen los países, ¿cómo se gesta? La vergüenza de ser argentinos en el exterior, porque hay más de 45.000 olvidados, que nos representan y se empeñan en subirnos al mundo, el prestigio de los que nos representan afuera. La caída de la Argentina es inevitable si no salimos a defendernos y a competir en ese mundo hostil. Pero peor es que no queremos subirnos. Perdimos a manos de Colombia. El Banco de Desarrollo de América Latina ahora es de un colombiano, de Jorge Díaz Girardo. Incompetencia, negligencia, qué palabra. No nos eligieron siendo candidatos. Somos del grupo de los 20. ¿Cómo lo merecimos eso? Bachelet acusa a Venezuela de no respetar los derechos humanos y le damos la espalda. Argentina le retira el apoyo a la Corte Penal Internacional. Hasta el ex guerrillero Mujica condena a una Nicaragua que encarcela opositores. Indecorosos. Pero todavía tenemos cosas por qué luchar. Demos visibilidad a nuestra gente, a nuestros cascos azules. Encontremos inspiración en estos funcionarios que funcionan y ven el riesgo de no ver los riesgos a los que nos exponemos. Luis Somoza y Jorge García Mantel, no nos abandonen. Comienza una nueva emisión de Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz, por FM Soldados 87.5. Los saluda quien les habla, Alejandra Formoso Urruzola, en esta nueva emisión que pretende acercarlos a los que están lejos, acompañar a nuestra gente, patrullar con ellos sus vivencias, sus tareas, en aquellos lugares lejanos, inhóspitos y peligrosos. Bienvenidos a este maravilloso desafío de dar a conocer la labor de nuestros héroes contemporáneos, los cuerpos de paz argentinos en un mundo que continúa asfixiado por el flagelo de conflictos aún no resueltos, pero en el que muchos argentinos, y en respuesta a su vocación, han decidido estar allí, muy cerca de quienes más sufren las consecuencias de las guerras. Están allí porque, sobreponiéndose al desarraigo, a la lejanía, a la indiferencia, han decidido jugarse por los que más lo padecen. Son los profesionales de la paz, el más alto valor a defender en el género humano. Nuestros cascos azules, con grandeza y profesionalismo, cumplen con este delicado y riesgoso designio de cuidar la paz donde muchos la han herido de muerte. Conviven con estos horrorosos epicentros de violencia y, pese a la hostilidad del medio, son siempre bien recibidos con el afecto que han sabido ganarse. Reconocimiento que siempre llega de afuera. Van con el compromiso de dejar bien alto el nombre de Argentina, de la UNASUR, bastión de paz, legión que sabe del choque de culturas que supone internarse en lo desconocido, en las procelosas aguas del conflicto humano. Cascos Azules. Desde Río de Janeiro, Brasil, los saluda Alejandra Formoso Urruzola. Para Cascos Azules les acercamos las novedades sobre los cascos azules brasileños. El equipo de capacitación móvil del Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil, conocido como Secopavi, Centro Sergio Vieira de Melo, se trasladó a la localidad de Cascavel, al oeste del estado de Paraná, en Brasil, aproximadamente unos 165 kilómetros de la provincia de Misiones, Argentina, para llevar a cabo la primera etapa del entrenamiento del Batallón de Infantería de las Fuerzas de Paz, que forma parte de la 15ª Brigada de Infantería Mecanizada y cuenta con alrededor de 800 hombres y mujeres. El entrenamiento fue planificado y concebido conjuntamente por la División de Misión de Paz del Comando de Operaciones Terrestres y Secopavi en 2 fases.
La primera se realizó del 28 de junio al 2 de julio. Se cubrieron temas del material de capacitación básico y luego se brindó el material de capacitación especializado. La segunda fase se impartió del 5 al 9 de julio y consistió en la práctica de los conceptos vertidos en la capacitación teórica, realizando el ejercicio básico de operaciones de paz, permitiendo a los participantes ejercer funciones inherentes a las actividades operacionales de la sección cuando estén desplegados. Actualmente Brasil tiene 73 cascos azules entre militares de ejército, fuerza aérea, marina y policía desplegados alrededor del mundo. Estos cascos azules están en África y Medio Oriente. Específicamente, los peacekeepers brasileños se encuentran en Sudán del Sur, Sahara Occidental, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Líbano y Chipre. De 12 misiones que las Naciones Unidas tiene activas hoy en día, Brasil participa en 6, o sea, en un 50% de ellas. También tiene 13 militares desplegados en Colombia en la función de desminado humanitario. Además de entrenar el batallón de infantería compuesto por 800 hombres y mujeres, se capacitará una compañía de ingenieros de 200 efectivos y una compañía de acción rápida compuesta por 1.400 uniformados. En total, son 2.400 personas que van a ser adiestradas para cumplir con los requerimientos de capacitación de las Naciones Unidas. Para ello, se movilizaron 18 militares del Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil hasta la localidad de Cascavel, como mencionamos anteriormente, y donde se entrenaron los cascos azules con argumentaciones grupales y ejercicios prácticos para el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares. MUPIN quiere estar siempre junto a usted. Es por eso que ampliamos nuestros beneficios para sentirnos parte de su vida y de su familia. Le brindamos una red de asistencia, emergencias y urgencias domiciliarias sin costo, las 24 horas, todos los días del año. 0810-666-6350 si está en el interior del país y 011-4959-9595 si está en Ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Además, ya se encuentra en funcionamiento el servicio de call center para brindarle asesoramiento telefónico de lunes a viernes de 8 a 20 horas, llamando al 0810-666-8746. Más información en www.mupin.org.ar o Facebook, Mupin, página oficial. Mupin, desde 1912, protegiendo a sus asociados durante toda su vida. Luis Somoza, bueno, un placer tener a este politólogo especializado en relaciones internacionales, profesor en academias y en ámbitos militares y de las fuerzas de seguridad, magíster en inteligencia, bueno, profesor universitario. Es tal cual, nosotros tenemos alguna referencia también de algunos cursos en los cuales inclusive las escuelas militares, las escuelas superiores, las escuelas de formación de lo que es la clase superior, las élites gobernantes o decisoras de las Fuerzas Armadas, tienen una muy buena llegada y prédica también con estas instituciones que vos me nombrabas, y en la cual quieren participar, así como fue concebida la escuela de defensa, a la cual concurrían la mayoría del empresariado argentino, y esto se fue perdiendo, se fue distorsionando, se fue cayendo. Y cuando entran ahí no empiezan a hablar de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, etc. Empiezan a hablar con la Constitución Nacional, y de a partir de ahí hacer un análisis de cuáles son los objetivos, el famoso orden y progreso, etcétera, etcétera, y con ello cómo alinear todo el esfuerzo nacional
militar o no militar, civil, comercial, exportador, etcétera, etcétera, para concurrir a los objetivos finales. Es una noción de liderazgo. Yo creo que tienen mejores líderes. Hoy son los principales exportadores de tanta tecnología, comida, alimentos para el mundo, etcétera, que nosotros los hemos... Pero Eduardo, a ver, nosotros somos contemporáneos, obviamente vos sos más joven que yo, pero bueno, vos pensate, joven oficial, los dos, cuando cursábamos el colegio militar, ¿vos pensabas que Brasil podía llegar a ceder unos submarinos de tipo alemán, el 209, modelo 209, y ahí, por trascendido de noticias que he estado leyendo, se lo habría ofrecido a la Argentina para que la Argentina tenga un submarino? Era impensado esto hace X cantidad de años atrás, que Brasil nos cediera a nosotros un submarino, pero nos mirábamos como diciendo, a ver, y sin embargo Brasil, vos ves bueno, vas a Río de Janeiro, yo estuve hace un par de años, y ves esa base que no es la más importante, ahora tienen una mucho más grande, y vos ves que barcos, portahelicópteros, lo vi yo, ¿viste? Es decir, evidentemente han sabido jugar para pasar a primera, y nosotros seguimos yendo al descenso, sí, pensando que todavía estamos en primera. Pero bueno, yo creo que esto nos llama a una reflexión, ¿no? En el sentido, como empezamos la charla, de prepararnos para un mundo de conflictividad donde los conflictos no son los clásicos y donde los instrumentos que tenemos son insuficientes. Entonces, en la medida que no tomemos conciencia de los riesgos que hemos asumido, al no ponernos a pensar en serio qué instrumento militar, voy a meter el dedo en la llaga, ¿todavía seguimos discutiendo si seguridad y defensa por un lado y por otro? A ver, el mundo nos está mostrando otras cosas, y nosotros seguimos con ese bloqueo ideológico, es decir, los militares para esto solamente y la seguridad para esto solamente. Bueno, así va a ser el chasco que nos vamos a llevar. No estoy diciendo que el militar se transforme en policía ni el policía en militar, cada uno en su rol, colaborando en lo que tiene que hacer. Hay una crisis de identidad en la cual no sabemos muy bien cuál es el rol que le cabe a cada uno, y justamente si hay algo constante en la actualidad es el cambio, y quedarnos en esta definición yo lo tengo que escribir porque siempre me lo olvido casi a propósito, el principio de demarcación, lo tengo que escuchar, porque me contraría tanto, que es una automutilación, un autodebilitamiento y otorgarle una posibilidad mayor a quien quiera agredirnos de saber. Es como aquel que conoce perfectamente las leyes y se va a cuidar de no hacer un paso más allá en su insidia, en su delito, para no, así como se encargan algunos abogados de evitar de que su cliente pueda cometer algún tipo de falta de la cual no la va a poder excarcelar. Bueno, estamos viviendo pareciera que en esa circunstancia, y yo no le veo, no veo una salida por lo pronto. Un poco la estrategia en la cual nosotros nos hemos subido desde Cascos Azules era justamente, jugar el partido en una cancha neutral, en el mundo, tener una oportunidad de lucimiento, tener una oportunidad de demostrarle, como creo que se está logrando, que la responsabilidad, que el comportamiento. El otro día escuchaba cómo un general belga defendía a los argentinos como tropa muy buena a nivel de la OTAN, pero el menosprecio lo tenemos en casa. Es decir, es imposible salir de esto, y hay una especie de, yo le llamo estolifobia, hay un odio a la autoridad, al uniforme. Estamos condenando permanentemente a la gendarmería por el caso este chico, o a los militares por Carrasco, o a Maldonado, a la gendarmería por Maldonado. Hay una vocación. En la Argentina, si querés insultar a alguien, le decís milico, botón, policía vigilante. A ver, ¿cómo salimos? ¿Qué podemos hacer? Pero, Eduardo, yo fui muchos años profesor de la Escuela Superior de Guerra, y yo tenía en las aulas los pilotos.
¿Y qué te decía el piloto cuando se discutía la famosa ley de derribo? Yo derribar un avión civil, si un policía en un enfrentamiento armado va preso, yo derribo un avión civil, me están esperando en la pista para meterme preso. Acá lo que tenemos que pensar es qué instrumento le damos al funcionario que tiene que cumplir con la ley. Y cuando hablo de instrumento, no es solamente el avión, es todo el respaldo institucional a la función que él va a cumplir. Porque si el hombre no se siente seguro, no tiene por qué poner en riesgo, ¿qué es lo que le pasa a muchos policías? ¿Por qué no actúan los policías? Por las consecuencias que después les trae. Por las consecuencias que después les trae. Y incluso yo sé que en la policía de la ciudad, si un policía actúa fuera de servicio, se da a conocer en condición de policía y actúa, se tiene que arreglar solo. Se tiene que arreglar solo. Bueno, porque hemos transformado al policía, no en policía, sino en trabajador de la seguridad. De 8 a 16 sos policía, de 16 en adelante otra cosa, pero no actúes como policía. Ahora, te das cuenta que hay una desinstitucionalización, está bien, estamos en la era posheroica, listo, asumido, pero esta instrumentalización, esta instrumentación de que somos todos, antes había maestros, después había docentes y ahora tenemos trabajadores de la educación. Total. Entonces no hay compromiso de ninguna manera, vamos hacia un mundo distópico. Esto es una disrupción que nos afecta. Yo realmente estoy muy preocupado. Mientras tanto, nuestros hijos están migrando. Somos los nietos de los extranjeros y somos los abuelos de los extranjeros. No sé qué solución hay. Y además gente que costó formarla. Porque en general el hijo de la clase media fue a colegios privados, universidades privadas, ¿viste? Y se van del país. Pero bueno. Luis Somoza, que nos está acompañando hoy, que es un privilegio, me gustaría ir cerrando esta oportunidad que nos has dado con un comentario tuyo hasta que tengamos el tiempo, hasta que dispongamos. Misiones de paz. Yo sé que no es el foco de tu expertise, no es lo fundamental, pero yo creo que con esta visión que tenés de lo que es la conflictividad en el mundo, los contenciosos, la coincidencia que seguridad y defensa, justamente hay un overlapping en el tema misiones de paz y en los cuales no nos ha ido mal. Me gustaría tu comentario, tu sugerencia, tu consejo para cómo esto irradiarlo al resto de aquellos que quieran en un futuro formar parte. A ver, el otro día estábamos hablando con Congo, hoy tenemos una chica, una mujer que se ha enrolado en Naciones Unidas y ya está en Sudán del Sur. Otra que estaba en Congo ya ahora fue trasladada a Filipinas. Lugares donde hay conflictividad y donde se requiere la participación de terceros actores. Un poco es la condición de la auditoría. Naciones Unidas de algún modo se constituye en auditor de lo que está sucediendo para que no haya desmanes, que no haya errores. Aconséjanos vos. No puedo aconsejar, sería demasiado de mi parte desubicado aconsejar. Yo lo único que digo, yo ya soy abuelo, yo quisiera que mis hijos y mis nietos no emigren, es decir, involucrémonos. Nosotros ya estamos para cuarteles de invierno, Eduardo, pero que la gente joven se involucre, por favor. Y además la solución no pasa por el voto solamente. Porque acá también lo que hay que entender es que no pasa la cuestión de la solución por un cambio o no de un partido político o de un candidato o de otro. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay un proyecto internacional que está en ciernes y que la Argentina forma parte del contexto de naciones que está jugando ese partido. Le guste o no le guste, estamos jugando ese partido. Entonces, la idea es estar del lado correcto. Y para estar del lado correcto hay que tomar las decisiones correctas. Y para tomar decisiones correctas hay que involucrarse, hay que meterse, hay que de alguna manera llamar a la reflexión. Incluso cuando vos decís, milico, que te insultan, a ver, decime, ¿por qué milico? ¿No es cierto? Y vos sabés qué hacen los militares, y vos sabés qué son las Fuerzas Armadas. A mí me ha pasado en clase del ámbito civil, donde de golpe vos llevás un tema, a partir de Malvinas, por ejemplo. A partir de Malvinas yo cuento episodios heroicos de episodios de Malvinas, y los chicos te abren los ojos diciendo, pero ¿y realmente hicimos eso? Sí, realmente hicimos eso, y hoy los ingleses están reconociendo que si no
no hubiesen recibido el auxilio que recibieron de Estados Unidos, hubieran tenido que volver, y se sorprenden, y de golpe, y yo creo que tenemos muchos ejemplos para de alguna manera despertar esa conciencia, que todavía está, yo tuve la suerte de tener cadetes de mal llamado interior, porque es una palabra que detesto, ya hablar del interior, y vos ves que vienen todavía con ese sentido de patria, que acá en Buenos Aires probablemente se haya perdido. Entonces, involucrémonos. Vos decís un consejo, no es consejo, es simplemente un pedido. Involucrémonos. Acabamos de escuchar a Luis Somoza, doctor en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales, politólogo, magíster en Inteligencia, que nos describe los conflictos actuales y cómo debemos prepararnos para un mundo donde los conflictos ya no son los clásicos y donde los instrumentos que tenemos son insuficientes. Destaca cómo debemos involucrarnos para poder construir un país mejor, donde nuestros hijos puedan crecer y no tengan que emigrar hacia otras latitudes en busca de mejores oportunidades. Querido Eduardo, para Cascos Azules, desde la sagrada y siempre disputada Jerusalén, para actualizar un poco la situación de los observadores militares argentinos desplegados en ANSO, el organismo de las Naciones Unidas para la supervisión de la tregua en Medio Oriente, comenzando desde el norte con el capitán de corbeta Castro de la Armada Argentina como observador militar desplegado en el sur del Líbano. Luego, hacia el sur, el capitán Alcer Corta del Ejército Argentino, actualmente como oficial de entrenamiento, desplegado en el Golán, del lado de Israel. Y siguiendo hacia el sur, con el capitán Urbancic de la Fuerza Aérea Argentina, actualmente como oficial logístico en el cuartel general en Jerusalén. Y finalmente, quien les habla, el vicecomodoro Roberto Adaro, de la Fuerza Aérea Argentina, como jefe del Centro de Operaciones Conjunta y también desplegado o asentado en el cuartel general de la misión en Jerusalén. Todos nos encontramos muy bien y la gran noticia es que estamos todos ya totalmente vacunados, y esto fue gracias a las diferentes coordinaciones que la misión hizo con cada uno de los países que forman parte del área de misión para vacunar a todo el personal desplegado. También comentar que el recambio de los observadores militares está previsto para producirse durante el mes de agosto, donde 3 nuevos oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea está previsto que arriben aproximadamente en los primeros días de agosto. Obviamente que esto está supeditado a las cambiantes condiciones de ingreso y egreso entre Argentina y los países del área de esta misión, que es producido por las diferentes actualizaciones que hay respecto de la pandemia. Respecto ahora de la situación de seguridad en la región y cada vez más alejados de la escalada de violencia entre Israel y Hamás desde la Franja de Gaza, que se produjo, recordemos, entre el 10 y el 21 de mayo pasados, se puede decir en términos generales que la región dentro de esta área de misión, lo que implica, para ser más gráficos, a Israel, Líbano, Siria, Jordania y Egipto, ha vuelto a su estado de calma tensa. Un conocido término que se utiliza aquí y que implica que cualquier acontecimiento de pequeña escala puede desencadenar en un periodo de tiempo muy corto o otra escalada de violencia entre cualquiera de las partes en conflicto. Bueno, esto ha sido una muy corta actualización respecto del estado del personal desplegado en esta misión. Y bueno, Eduardo, un gran abrazo para todo el personal de Cascos Azules y nuevamente una gran felicitación por estos ininterrumpidos 13 años de esta noble gesta llevada a cabo por todo el equipo en pos de mantener viva la llama del aporte argentino a las operaciones de paz en distintas partes del mundo. Un gran abrazo y hasta siempre. Seguimos en Cascos Azules y los invitamos a seguirnos en las redes.
Se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web oficial en cascosazules.com.ar o por nuestra línea de WhatsApp 11 5762 2985 11 5762 2985. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cascos Azules FM. En Twitter, Cascos Azules ARG, todo junto. En Instagram, Cascos Azules ARG. Y en YouTube, Cascos Azules Radio. Si te gustaron los videos, podés suscribirte, dejarnos tu comentario y darnos un like. Después vas a la campanita que está ubicada abajo a la derecha y cliqueás para que te avisemos cuando hayamos subido un nuevo video. Sé parte de esta epopeya. Hoy Argentina es una potencia local, debe volver a ser una potencia regional. Dejemos de lado la ideología y empecemos a poner plata en la defensa nacional. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad y a disposición. Seguimos en Cascos Azules y una vez más tenemos que dar a conocer otro hecho atroz, inhumano y bárbaro que atenta contra la paz y la estabilidad de las distintas regiones en el mundo. Lamentamos con profundo dolor el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fue asesinado en un ataque en la madrugada del miércoles 7 de julio cuando individuos no identificados atacaron la residencia privada del presidente en Puerto Príncipe, la capital del país. Trascendió que algunos de los agresores hablaban español e inglés. El primer ministro interino, Claude Joseph, declaró el estado de sitio y señaló que por el momento él sería a cargo del país, instando a la ciudadanía a mantener la calma e insistiendo que la policía y el ejército garantizarían el orden público. También afirmó que la primera dama, Martine Moïse, recibió un tiro y se encontraría luchando por su vida. Se evalúa trasladarla a la República Dominicana o Estados Unidos por la gravedad de su estado. Y si bien uno de los hijos del presidente estaba presente durante el ataque, los 3 hijos de este matrimonio se encuentran a salvo. Según el célebre reportero del medio local, Le Nouvelliste, Robinson Sheffrard, el ataque habría sido perpetrado por un grupo comando integrado por elementos extranjeros, pero al momento no se ha podido esclarecer quiénes fueron los atacantes. Jovenel Moïse fue electo en el 2016 y recién pudo asumir en febrero del 2017 en medio de una crisis política y económica que parece no tener fin. En febrero del año pasado, el régimen denunció amenazas y un intento fallido de derrocar el régimen vigente, con masivas manifestaciones en contra del mandatario y una creciente violencia vinculada a la política. En la nación más pobre de América Latina, Haití sigue intentando alcanzar la estabilidad desde la caída de la dictadura de los Duvalier en 1986. En su historia, Haití ha lidiado también con una serie de golpes de Estado. Recordemos que solo entre 1945 y 2019 recibió 23 golpes, 15 de ellos exitosos, así también como diversas intervenciones extranjeras que han debilitado a la nación poco a poco. Jovenel Moïse quería concluir su mandato como presidente el 7 de febrero del 2022 porque no había podido asumir en la fecha que le correspondía. La oposición consideraba que había expirado su tiempo en la presidencia y gran sector de la sociedad consideraba su mandato ilegítimo. El asesinato se produjo 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre. Moïse había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución después de haber sido aplazada 2 veces por la pandemia del coronavirus, y la reforma constitucional estaba destinada a reforzar el poder ejecutivo, pero esto era rechazado por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad. Durante la noche del martes al miércoles se escucharon disparos en toda la capital, donde desde hace meses se ha producido un incremento de la violencia de las bandas criminales,
vinculadas al narcotráfico por el control de las calles. Por su parte, la vecina República Dominicana informó que el cierre de sus fronteras terrestres con Haití son unos 380 kilómetros de extensión y el presidente dominicano Luis Abinader ordenó el cierre de los 4 pasos fronterizos con Haití y dispuso el refuerzo de la vigilancia de la zona, según dijo un responsable del cuerpo especializado en seguridad fronteriza. Las autoridades haitianas han pedido calma a la ciudadanía ante este acto atroz y señalaron que se están tomando las medidas pertinentes para restablecer la seguridad y proteger a la población. Cascos Azules tiene el honor en esta emisión de compartir la tercera parte de la entrevista a Jorge García Mantel, exdirector nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa, ex agregado de Defensa en Francia, Bélgica, Suiza y Portugal. Actualmente es miembro del Instituto de Política Económica en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, consultor asociado de Anticiparse Argentina e integrante del Comité Asesor Académico del Observatorio de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, entre otras muchas actividades. Jorge García Mantel nos describirá cuáles son las mayores contribuciones que la Argentina puede hacer a las misiones de paz y lo que puede aportar el personal castrense especializado al Ministerio de Defensa. Nos recuerda que la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos, como lo indica la Ley de Defensa Nacional, y nos ilustrará cómo los países de la región encaran este tema con acciones y con la inversión necesaria para estar a la altura de las circunstancias. Te invitamos a escucharlo, no te lo pierdas. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Cascos Azules es auspiciado por la Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Con el fin de mantener un nivel de servicio previsional de avanzada, el IAF continúa optimizando la gestión en áreas claves como personal, logística, sanidad y atención al público, al tiempo que sigue ampliando sus oficinas regionales en Paraná, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Tucumán, para estar cada día más cerca suyo. De este modo, desde el año 1992, seguimos firmes junto a usted, sosteniendo el futuro de todos nuestros beneficiarios. Téngalo presente, es su futuro. Fundación de Apoyo al IAF, un pasado que se hace presente para asegurar su futuro. Hay países que tienen ejércitos poderosos, otros que tienen países que tienen fuerzas armadas más discretas. Hay países inclusive que no tienen fuerzas armadas, pero en el caso de Argentina es un caso excepcional de fuerzas armadas que no tienen país. Eso es lo terrible. No somos ni pobres ni ricos en defensa, somos indiferentes, no nosotros, pero sí el poder político. Pero acá va mi pregunta. Hay un comentario que a veces se emplea, que se quiere usar con sentido del humor, pero yo creo que es muy tendencioso, que dice que la defensa es un tema tan serio que es un error dejarlo en manos de los militares.
¿Cuál cree usted que pueden ser? Y realmente a mí me da pena hacer esta pregunta porque es muy obvia para alguien que tiene formación y compromiso, pero ¿cuál cree usted que son las mayores contribuciones que puede dar el personal castrense dentro de un ministerio de defensa que no solamente es de la defensa, sino que también es un ministerio político? Todos los países serios del mundo, los ministerios de defensa tienen funcionarios militares. Es decir, ningún país del mundo se priva de contar con la experiencia de gente que ha transitado por la defensa nacional desde muy chiquitos, ha mamado la defensa nacional desde muy chiquitos y aprovecha esa experiencia. En el ámbito regional, busquen Estados Unidos, busquemos en Francia, donde ustedes busquen, hay funcionarios, incluso en muchos países hay ministros de defensa que fueron militares, como ocurre en el Ministerio de Salud. Si yo no me imagino decir, la salud es tan importante que no podemos dejarla en manos de los médicos. O en el Ministerio de Economía decir lo mismo de los economistas, es decir, la masa, los que están en el Ministerio de Economía son economistas, en el Ministerio de Salud son médicos, y así podemos seguir hablando de cualquier otro ministerio. Entonces, eso es también parte de este problema ideológico. Cuando en el gobierno anterior ingresamos 4 o 5 funcionarios, fue toda una sorpresa, porque en algún momento, no hace mucho, el Ministerio de Defensa estaba prohibido que los militares anduvieran de uniforme, ¿no es cierto? Me consta, una época pasada, donde se había prohibido que en el Ministerio de Defensa argentino, es decir, si uno era militar tenía que estar de saco y corbata. Me consta. Entonces, y los militares, siempre argentinos, siempre fueron relegados en el Ministerio de Defensa al rol de asesores. Asesores de funcionarios con escasa o nula experiencia en defensa nacional. Entonces, el gobierno anterior rompió un poquito esta barrera. Los que hacen patrullaje ideológico a la defensa nacional, por supuesto que inmediatamente pusieron el grito en el cielo. ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser que hubiera funcionarios de defensa militares? Era prácticamente una cosa inadmisible. Bueno, entonces, esto es parte de lo que yo digo que hay que romper y ese consenso que tenemos que lograr. Es decir, hay civiles para la defensa muy preparados, que se han preparado para eso, y hay civiles que no tienen ni idea de defensa nacional y que políticamente les dan un cargo. Bueno, hay militares que, no todos los militares, también hay que aclarar eso, no todos los militares les interesa, les gusta o han profundizado la temática de defensa nacional, y hay otros que sí. Bueno, acá no interesa quién sabe más, quién sabe menos. Acá interesa aprovechar la experiencia de todos, porque la defensa nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos, como indica la Ley de Defensa Nacional, a la cual nadie lee. Porque si la leyeran, no habría decretos ilegales y habría otra concepción y otra valoración de la defensa nacional. Si seguimos valorando la defensa nacional por los golpes de Estado de hace 40 años, esto no arranca más. Cerremos la defensa nacional y hagamos la de Costa Rica, la de Haití o la de las Islas Salomón o la del Vaticano, porque estamos gastando luz, papel y muchos sueldos, ¿sí?, en la burocracia de defensa, y no tenemos los fierros, no tenemos Fuerzas Armadas. Esto es como muy bien explicó el difunto fiscal, hace poquito, fiscal Dilelo, en su muy importante informe, septiembre de 2018, a raíz de la tragedia de Ara San Juan. El informe se llama El problema de la defensa nacional, y dice, cita un ejemplo, de que
La diplomacia hoy es una sinfonía sin orquesta. Es una diplomacia sin fuerzas armadas. Es decir, una diplomacia que solo tiene papeles, que es la sinfonía, pero no tiene nadie que toque la sinfonía esa. Entonces, la diplomacia, y esto es muy importante, en todos los países del mundo, su brazo armado son las Fuerzas Armadas. Es la que le permite sentarse a negociar con otros con cierta musculatura. Si yo me siento a negociar sin ninguna musculatura, no puedo imponer ninguna condición, no puedo pedir nada, y me van a imponer las condiciones. Entonces, como yo vengo diciendo, en este momento la Argentina no tiene capacidad de autodeterminación. Ustedes fíjense que salió publicado no hace mucho tiempo, el expresidente Lagos de Chile estuvo a punto, no, le dijo al entonces presidente Kirchner que si no solucionaba el problema del gas, lo estaba obligando a ir a la guerra. ¿Sí? Y por supuesto, ¿Argentina qué hizo? Si no tiene fierros, no tiene musculatura, rápidamente le abrió la canilla del gas. Entonces, si no tomamos conciencia de que acá hay que poner plata una vez, se acabó, discúlpenme que utilice esta palabra, el chamullo. Hay que poner plata. Ahora se dice zaraza. Y en no más de 10 años. Porque si no, declamamos soberanía y día a día perdemos soberanía, como perdemos en el mar argentino y como vamos a perder en la Antártida. Yo me gustaría un análisis tuyo respecto a esto que vos nombraste, una ley de defensa que sigue hablando de hipótesis de conflicto y que es una ley y que tiene mucha más envergadura y mayor cuerpo que lo que puede ser un decreto, el decreto reglamentario, tanto uno como el otro, el último ya ni me acuerdo los números, porque hubo tantos, que distorsiona, malversa el espíritu y por lo tanto debiera alguien haber dicho que era inconstitucional, pero bueno, estamos en esto, junto con yo lo tengo anotado acá porque sí, tengo una negación natural, lo que le llaman el principio de demarcación. Por supuesto, esto es escrito por el CELS, sabemos quién era el dueño del CELS, sabemos que ahora está un poco en desgracia, pero sigue siendo, creo que, el ideario que está bien definido en lo que es el pacto. Quedamos vacíos de contenido, así como vacíos económicamente, financieramente, y de algún modo también sospechados de solamente golpistas, de partido militar. ¿Cómo logramos encarar lo que son las guerras actuales? Estamos hablando se habla del séptimo dominio, del séptimo, octavo y novena generación de las guerras híbridas, las subrogadas. Lo ven nuestros cascos azules cuando están en lugares donde están subsidiadas las fuerzas desde otros países. Y esto nos sigue pasando ahora. Es la continuación de aquella Guerra Fría en la cual seguimos apostando a lo mismo, a la ideología. ¿Cómo podemos adecuarnos? Porque finalmente nosotros hablamos de cascos azules, queremos ser garantes de la paz, pero es una estrategia para estar hablando de la defensa finalmente. Aprender de un modo indirecto, porque si decimos queremos ser militares, la paz como modelo, como producto, como valor, creo que es entendible y atendible, pero finalmente es esto a lo que estamos apuntando, a lo que vos estabas definiendo. ¿Cómo podemos adecuarnos a estas nuevas amenazas, que siguen siendo mala palabra decir nueva amenaza actualmente? ¿Me permite seguir la pregunta anterior? Perdón. Fernando, dale. Tal vez un punto de inflexión en este uso ideológico, en esta manipulación ideológica de la defensa argentina, tal vez sea el proceso militar o la última dictadura. Si decimos que hoy Brasil invierte 1.300 millones de dólares por año en defensa, Chile 900 millones de dólares por año, Argentina ni siquiera
ni siquiera 300 millones de dólares. Y ellos también salieron, en la misma época, Brasil un poco más prolongada, la dictadura, la de Chile un poco más conocida por Pinochet. ¿Qué es lo que hicieron ellos de bien y qué es lo que no hicimos nosotros, o qué es lo que hicimos nosotros de mal para no haber revertido esa situación? Bueno, yo siempre pongo como ejemplo a la región. Nosotros nos hemos desarmado unilateralmente con una expresión poco feliz, zona de paz, que estamos en una zona de paz, como si la zona de paz fuera eterna y como si no se conociera lo que pasó en el mundo, de que el mundo es mundo. Entonces, lo primero es miremos a la región. Ningún país de la región se desarmó unilateralmente como la Argentina. Por algo es. Tienen conciencia de defensa nacional. Miremos a Lula, con un pasado marxista. Después hizo un gobierno democrático. No avasalló la Constitución, no avasalló las leyes, e hizo una estrategia nacional de defensa ejemplar desde mi punto de vista. 2008-2030. La hizo obligatoria de consulta a todos los ministerios de Brasil antes de planificar en sus jurisdicciones específicas. Y en esta decidió la inversión de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en 3 fases en un lapso de 22 años, que esto lo que da 2.300 millones de dólares por año. ¿Por qué Lula hace esto? Porque Lula piensa en Brasil. Y Lula piensa en que hay muchos países y ONG que hace muchos años vienen hablando de internacionalizar el Amazonas. Y entonces Lula, por más que tenía su ideología, la dejó al lado y dijo, la defensa nacional es lo más importante para Brasil, es mucho más importante que lo que yo puedo pensar de los militares. Y esa defensa y esta postura de Lula, una política de Estado, la continuó Bolsonaro en las antípodas ideológicas, Dilma Rousseff, el otro que estuvo después, que no me acuerdo el nombre, que tuvo poquito tiempo, y Bolsonaro en las antípodas, que saca una política de defensa el año pasado en línea con la estrategia de Lula, en el mismo sentido. Es decir, derechas, izquierdas, centro. Nadie en Brasil cuestiona la defensa brasileña. La clase dirigente tiene esta conciencia de defensa nacional. Y podemos hablar lo mismo de la chilena. La chilena, la estrategia que hace Piñera en el año 2012-2024, donde había que invertir entre 9.000 a 11.000 millones de dólares, y la mantiene Bachelet, también en las antípodas ideológicas. ¿Sí? Y Chile, hoy, es una potencia regional en materia de defensa, igual que es Brasil, igual que es Perú, igual que es Colombia. Argentina, dicho esto por el think tank Henry Jackson del Reino Unido de Gran Bretaña en enero de 2019, hablando de los países del G20 y de su peso geopolítico, dijo de Argentina que pasó a ser una potencia local que no está en capacidad de defender sus intereses nacionales. Entonces, el fiscal Dilelo hace un gran informe donde dice, señores, hay que invertir como mínimo un 1,5 del PBI en el próximo quinquenio. Lo escribió en el 2018. La situación económica no puede ser óbice para olvidar que la defensa nacional es un mandato legal y constitucional. Y además dice, las amenazas al país no dependen del país, dependen de temas exógenos. Las amenazas
No es que cerramos los ojos, decimos somos zona de paz, nadie nos va a atacar. Eso es un infantilismo, o infantilismo pensado, si pensamos bien. Si pensamos mal, en realidad, es un ardid para tener a las defensas, a las Fuerzas Armadas, desfinanciadas como las tenemos. Digamos que las Fuerzas Armadas tienen un material humano que hace lo imposible con nada por adiestrarse, que soporta sueldos que son los peores de los uniformados en el país. Cobramos el 40% de lo que cobra un gendarme o un prefecto, y cobramos 40% menos, y un 67% menos de lo que cobra un policía federal. Y no quiero comparar con los penitenciarios o con la policía metropolitana, porque todavía es peor. A pesar de eso, las Fuerzas Armadas siguen con lo poco que tienen en el bolsillo y en los parques de artillería, en los parques de blindados, en donde sea, en los parques de aviones, de helicópteros, sigue haciendo lo que puede, porque las Fuerzas Armadas tienen una gran conciencia de defensa nacional y siguen poniendo el hombro. Ahora, hay que ayudar a estas Fuerzas Armadas democráticas, muy democráticas, las más democráticas de la región, a que puedan servir a la defensa nacional. Entonces, no, hay que mirar a Brasil, hay que mirar a Chile, hay que mirar a Uruguay, hay que mirar a Paraguay, miremos el país que querramos mirar. Seguimos en Cascos Azules y llegó el momento de agradecer a ustedes, nuestros oyentes, que se comunicaron con nosotros para saludarnos y dejarnos sus comentarios alentadores acerca del programa. Muchísimas gracias Carlos Escobar desde Neuquén, Luciano Jauregui, Guillermina Lustó, Mariano Fragni, Olga Balestre, Walterio Baez, Andrea se comunicó desde Neuquén, Ernesto Patroni desde Río Cuarto, Juan Manuel Arias, Carolina Gallego y Susana Alianelli. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan en las redes, sean parte de esta epopeya. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Encontranos en Facebook como IOSFA, en Twitter como IOSFA Oficial y en Instagram como IOSFA-oficial. www.iosfa.gov.ar. Y así llegamos al final del programa. Esta excusa de dar a conocer la labor de argentinos y argentinas que nos representan en los difíciles y horrorosos escenarios de lucha, muerte y desolación. Un lujo haber tenido a Jorge García Mantel y a Luis Somoza, que nos hacen reflexionar sobre el país que supimos ser, el que tenemos y el que queremos ser. En un nuevo aniversario de nuestra independencia, saludamos a los argentinos que hacen e hicieron patria con esfuerzo, trabajo y dedicación. ¡Viva la patria! ¡Vamos argentinos! ¡Vamos argentinas! Sean parte de esta epopeya. Como siempre, les agradecemos a ustedes que están del otro lado escuchándonos, acompañándonos con sus saludos, a los auspiciantes, a nuestro director y conductor, el doctor Eduardo Kundins, a Federico Kundins, nuestro productor, y a Valeria Díaz, nuestra asistente de producción. Los saluda quien les habla, Alejandra Formoso Urruzola, conductora de Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, desde Río de Janeiro, Brasil, en este programa internacional que hacemos con alegría y vocación para dar a conocer la labor de nuestros cascos azules. Los esperamos todos los sábados, 10 de la mañana y los lunes, 20 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima emisión. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz.
Haiti, Haiti, ah, ah.